Es increíble cómo las diferentes culturas tienen la Biblia en su propio idioma. E inclusive algunas tenemos más de una versión a nuestra disposición. Pero ¿cree usted que en tantos miles de años el texto no ha sufrido ninguna variación, no se le ha añadido nada ni se le ha quitado nada? ¿Cree usted que las palabras mantienen el mismo significado a pesar de estos tantos años que han transcurrido? ¿Cuántas conclusiones pudieran estar basadas en detalles que nunca han existido? Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Líber Aguiar y hoy te quiero hablar de la Escritura. Le damos la bienvenida a otro programa de la Biblia bien leída, ya en su cuarto episodio de esta segunda temporada, donde hemos estado tratando el tema de la Escritura. En los episodios anteriores caminamos sobre la historia de la formación del texto bíblico, que nos permitió ver una realidad que hay ante nosotros. Y es que los textos originales no existen hoy. Y estos no existen desde casi los propios inicios del cristianismo. Lo que tenemos son miles de copias, con grandes diferencias entre algunas de ellas, como resultado de un largo proceso convulso y trágico en ocasiones del proceso manual o como consecuencia del proceso manual de copiado. Esta realidad exigió la creación de un llamado texto crítico, que fuera capaz de representar aquel original que se había perdido. Este texto crítico ha de ser compilado a partir de un proceso riguroso de estudio que debe tener en cuenta todas las copias que tenemos hasta hoy. Gracias a Dios, en el caso del Nuevo Testamento, existe y se encuentra abierto a nuevos avances un texto en este sentido. Pero en el caso del Antiguo Testamento hay algunos avances, aunque todavía no se puede decir que contamos con un texto crítico que tenga en cuenta todas las copias hasta hoy y que aplique también todos los principios de la ciencia de la crítica textual. Es seguro que la mayoría de las personas que están viendo este programa no sepan leer en los idiomas originales, sino que van a depender de alguna traducción. Hoy vamos a estar hablando de este proceso de traducción para que esto le pueda ayudar a la hora de preguntarse cuál sería la mejor traducción para mí. En primer lugar, se debe entender que hay un axioma. Un axioma es una verdad incuestionable, indiscutible, algo que no se puede negar de ninguna manera. Y es que toda traducción precisa un texto para traducir. Ahora, si los textos originales no existen, la pregunta sería, ¿cuál es el mejor texto o mejor base textual para hacer una traducción? Durante años, la mayoría de las traducciones contaron con dos textos principales. En el caso del Antiguo Testamento, el texto Masoreta, y en el caso del Nuevo Testamento, el texto Recepto. En los programas anteriores vimos algunos detalles que de forma crítica nos permiten entender que el texto Masoreta puede ser mejorado
y que el Textus Receptus también puede ser mejorado. Entonces, cualquier traducción que se base en estos textos Masoreta y Textus Receptus va a depender en mucha medida de algunos de los errores que ya esos textos traen consigo mismos. Por eso, cuando aparece o aparezca algún texto que mejore el Masoreta y que mejore el Receptus, pues necesariamente este texto nuevo o esta traducción que se base en este texto crítico va a ser mucho mejor que las traducciones que hasta ahora se han hecho. En segundo lugar, también se debe entender que los traductores deben ser personas espirituales. Cuando hablamos de personas espirituales, no nos estamos refiriendo a alguien que tenga una conexión especial y entonces recibe una revelación para traducir a la medida del texto que, por ejemplo, escribió Juan o Pablo. No, cuando hablamos de espirituales, nos estamos basando en personas que su santidad les lleve a una traducción sincera del texto, no una traducción que esté basada en manipulaciones del texto, en querer exponer una doctrina que aprendieron en una institución o que ellos defienden por sí mismos, sino que tengan un compromiso con la verdad de querer transmitir esa verdad de Dios por encima inclusive de lo que ellos puedan creer. Esto solamente lo acredita una vida espiritual, una vida en santidad. En tercer lugar, que sean traductores capacitados. Con esto no estamos diciendo que solo conozcan la gramática, o sea, el idioma específico que van a traducir, sino que conozcan la historia del texto, su evolución sintáctica, o sea, la esencia de la concatenación de ideas, el pensamiento hebreo del siglo I, porque no es lo mismo un hebreo hoy que un hebreo del siglo I, no es lo mismo un cristiano de hoy que un cristiano del siglo I. Cuando un cristiano de hoy piensa en iglesia, por ejemplo, piensa en una institución, piensa en algo constituido a manera legal, pero sin embargo en los tiempos bíblicos una iglesia no tenía nada que ver con eso porque no existían las instituciones cristianas. Entonces tiene que ser una persona que conozca el pensamiento hebreo del primer siglo y el contexto cultural de los autores bíblicos y sus destinatarios. Cómo pensaban, cómo vivían, qué situaciones les eran importantes, cuáles situaciones no les eran importantes. Todas esas cosas tiene que saberlas un traductor. En cuarto lugar, que no sea uno o dos traductores, sino un equipo de traductores capaces de llegar a consensos entre ellos. O sea que yo no estoy de acuerdo con esto que tú pusiste acá porque el texto gramaticalmente indica esto y culturalmente indica, y que hayan debates para llegar entonces a conclusiones del texto en un consenso armonioso. Y en quinto lugar, que la editorial o sociedades bíblicas que publica ese texto no sea guiada por presupuestos o intereses empresariales, sino por el fuerte deseo de servir a Dios en esta área. Muchas veces hay determinados asuntos de presupuesto y cosas así que hacen, no, es mejor hacer esto, no, es mejor traducir de esta forma para no buscarnos, porque si traduce eso va a tener un impacto muy grande en el lector y la gente no va a comprar la Biblia y no vamos a poder pagar la publicación. No, hace falta una editorial o una casa publicadora o una sociedad bíblica que se haya zafado de todos esos problemas y todos esos intereses que muchas veces controlan el futuro de una publicación. También es bueno entender que hay diferentes tipos de traducciones y ninguna va a ser literalmente comparable con la fuente que la produjo. O sea, los que conocemos este tema de los diálogos interculturales, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, donde estamos viviendo ahora, donde, por ejemplo, los americanos creen que existe la cultura hispana o el idioma hispano, y cuando usted está en una congregación hispana, conoce hispanos de otros países, se da cuenta que muchas veces hablamos diferente, pensamos diferente, inclusive le decimos a una cosa de una forma, en otro lugar se le dice de otra. Pues a veces usted está en un lugar y necesita un traductor, y cuando conocemos el idioma podemos decirle al traductor, no, eso no fue lo que yo quise decir. Cosas así.
nunca una traducción va a superar en ninguna medida el texto base. Ahora, hay varias formas de traducción que también tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, tenemos la traducción literal, que son las traducciones de los llamados interlineales. Usted ve entonces que hay un texto con una palabra y debajo está la palabra en el idioma que se está traduciendo, y eso va a traducir literalmente aun cuando no sea lógico o sintácticamente lógico lo que se está expresando. También tenemos la traducción literaria, que son las que tratan de lucir el lenguaje del lector. Las traducciones, por ejemplo, como la Biblia de traducción en lenguaje actual, la Biblia de Dios habla hoy, y ese tipo de Biblia no es que tengan errores o algo por el estilo, sino que van a tratar de que el lenguaje resultante o para el que se traduce, pues tenga un lucir gramatical más excelente. Están las traducciones dinámicas, que son aquellas que se usan para los niños. Muchas veces usted va a ver que hay traducciones que son tan dinámicas que es un versículo dicho de una diferente manera, de una expresión diferente, que está diseñado específicamente para las diferentes edades. Y las traducciones contextuales, que son las que buscan un equilibrio entre la gramática y la mente del autor. Tenemos como ejemplo de esto, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la Reina Varela, la Biblia textual. Son Biblias que tratan de armonizar entre lo contextual, la mente del autor, y la gramática. Ahora, cuando hablamos de traducciones, debemos ser también realistas. Por un lado, ha sido una tremenda bendición poder leer la Biblia en los idiomas maternos. Gracias a esto, hay personas que han sido regeneradas, que han sido santificadas, que han sido animados en medio de las luchas, y todo esto ha sido a lo largo de la historia de las traducciones. Sin embargo, paralelo a eso, las traducciones también han traído problemas, porque la pluma, como decía Jeremías, engañosa del escriba, ha encontrado en ellas otra oportunidad de traer la opinión o la interpretación del hombre, borrando o añadiendo cosas en la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos tiene la tendencia a ver alguna traducción como la versión exacta de las Escrituras, principalmente aquellas a las que tuvieron acceso desde sus inicios en la fe. De esta forma, se convierten en una esponja de algunas de las interpretaciones humanas que vienen plasmadas en ese texto o en esas versiones de traducciones. Lo más triste es que también vamos a encontrar teólogos, principalmente yo le llamo teólogos denominacionales, o sea, personas que van a estar defendiendo o exponiendo alguna doctrina específica que muchas veces no la han estudiado a profundidad, sino que simplemente están repitiendo lo que otros han dicho. Pero en ocasiones, cuando hagan algún aporte, lo van a hacer sobre la base de ese texto traducido, sin tener en cuenta que una palabra tiene varios significados y el traductor escogió uno de esos significados, o inclusive puede escoger uno que no sea un significado literal, pero es lo que él considera que el autor quiso decir. Y estos teólogos van a hacer toda una exposición doctrinal dependiendo de esa traducción. Creo que para evidenciar esto no vamos a necesitar ningún ejemplo. Aunque para algunos sea alarmante oír esto que estamos diciendo, la historia misma de tantas denominaciones, el origen denominacional de las instituciones, las batallas muchas veces inquisidoras de los teólogos, pues va a demostrar o va a evidenciar esto que estamos diciendo. Recuerdo hace algún tiempo estaba en una reunión y una persona con un corte arminiano, o sea, los que conocen la teología saben
lo que es arminio, o sea, o la escuela arminiana, que no es más que un pensamiento doctrinal X, pues una persona que venía de ese tipo de escuela presentó un plan de evangelismo para una ciudad, y de los pastores que estaban allí reunidos, hubo uno que representaba entonces la escuela contraria, que es la escuela calvinista. Y este pastor hizo una pregunta que, aunque pudiera parecernos como algo alarmante, pero es una pregunta tan normal y tan real en ese mundo pastoral, que decía, ok, cuando salgamos a evangelizar, ¿qué es lo que le vamos a decir a la gente? ¿Cuál va a ser el mensaje que vamos a transmitir? ¿El de la escuela tuya o el de la escuela mía? Qué triste, ¿verdad? Pero sin embargo, ambas partes estaban defendiendo o exponiendo o pensando o trazando una estrategia a partir de una doctrina que simplemente sabemos que fue elaborada o muy bien elaborada por alguna persona en el pasado. Esta es la realidad que muchas veces enfrentamos hoy, precisamente por esa base conclusiva a partir de traducciones o a partir de textos que no han cuidado la pluma engañosa del escriba. Quisiera no irme del tema de las traducciones y vamos a hablar un poco de aquella que identifica más ampliamente a la hispanidad. Quiero referirme a nuestra Reina Varela. En primer lugar, debemos decir que Casiodoro de Reina fue un gigante, pudiéramos decir así categóricamente, fue un gigante de la fe que puso todo su esfuerzo en hacer una traducción que contara con aquellas cosas que hemos estado diciendo que deben caracterizar a una buena versión o a una buena traducción de la Biblia. Usó la mejor fuente de texto con que él contaba y tradujo con un gran equilibrio literal y contextual. Como gran hombre de Dios, que era Casiodoro, dejó claro en el prólogo de su obra su percepción o su crítica de la misma obra. Este hombre de Dios, en plena honestidad y sinceridad, como traductor del texto crítico, hizo esta observación. En primer lugar, habiendo hecho con toda fidelidad todo cuanto hemos podido, ningún sano juicio nos reñirá jamás por lo que nuestras fuerzas no alcanzaron. Quien lo pudiere y quisiere hacer mejor, nuestro presente trabajo no le estorbará. Hay personas que piensan que la Reina Varela es una Biblia que esa no se puede tocar porque eso es esa es la palabra de Dios incuestionable. Casiodoro no pensaba así. Nuestro presente trabajo, dice él, no estorbará. Antes le ayudará aún con las mismas faltas y errores que tuviere. O sea, él reconoce que tiene faltas y tiene errores. Pero él dice que su Biblia o que su versión o su traducción puede ser usada para mejores trabajos. En segundo término, dice Casiodoro, en que tampoco pretendemos poner regla a la iglesia, o sea, no pretendían que la Biblia, que su traducción fuera la regla para el canon, es lo que quiere decir la regla para la iglesia, para que ésta necesariamente tenga que graduar y canonizar por infalible nuestra versión. Si usted cree que la Reina Varela es una Biblia infalible, usted está en contra del propio Casiodoro. Él no fuera parte de su criterio hoy. El criterio que usted tiene de que esa Biblia es infalible, Casiodoro no sería partícipe de ese criterio de usted. Solamente pretendemos ayudar con lo que podemos, corto o largo, hasta que Dios otorgue, fíjate la oración de este siervo de Dios, hasta que Dios otorgue más abundante provisión en su iglesia. La expectativa de él es que
luego se hicieran versiones mucho mejores que la de él. En tercer lugar, dice él, dice, en que para quienes no quisiere corregir con amor, por la gracia de Dios, no somos del número de los que con razón o sin ella presumen tanto de sí, que consideren totalmente acabado lo que una vez ha salido de sus manos, que nada se le puede añadir ni quitar. Él está en contra de todos aquellos que dicen que su traducción es infalible y no se le puede cambiar nada. Confesamos, oye lo que dice este gran siervo de Dios, que pudiera haber muchos otros en la nación adornados de mayores dones de Dios para esta empresa. Mas Dios no les ha dado el querer ni el atrevimiento. O sea, él reconoce que paralelo en su tiempo habían otros hombres de Dios, hispanos también, que podían hacer un mejor trabajo que él. Dice, ocupados por ventura en otras cosas, a su parecer más importantes, y tampoco tenemos por qué entremeternos en este juicio, pues ellos darán cuenta ante el juicio de Dios del buen o mal empleo de sus dones. En cuanto a nosotros, es cierto, dice él, y de ellos nos dará fiel testimonio el Señor algún día, que visto que ninguno de estos doctísimos que lo hubieran podido hacer mejor han osado encargarse de una obra tan necesaria para el avance del reino y la gloria de Dios. O sea, Casiodoro en su texto reta a hombres de Dios igual a él, pero que tuvieran mucho más capacidad, mucho más talento, más dones que él para esta obra. Él les reta para que trabajen en hacer una mejor traducción. Ahora, en una sintonía hoy con Casiodoro, una sintonía espiritual con él, debemos ser realistas también. Si él usó para el texto, para el Antiguo Testamento, un texto que puede ser mejorado críticamente, y para el Nuevo Testamento utilizó también otro texto que puede ser mejorado, pues si hoy aparece un texto crítico, tanto para el Antiguo que lo mejore y tanto para el Nuevo que lo mejore, pues lo mejor que se puede hacer, siguiendo el propio consejo de Casiodoro, es traducir estos textos críticos que han sido mejorados para traer entonces una mejor versión. Si encima de eso contamos hoy con mucho más avance en el campo del entendimiento de lo que sucedió en el primer siglo y de cómo se vivía, del pensamiento hebraico del primer siglo. En tiempos de Casiodoro se creía que en el primer siglo todo era lineal o monolineal, donde decir judaísmo es decir fariseísmo. Hoy entendemos que no es así. Hoy entendemos que el pensamiento del primer siglo era un pensamiento muy amplio y muy disímil, y que el fariseísmo inclusive estaba ampliado en dos escuelas antagónicas entre ellas. Pues si hoy tenemos todo un análisis sintáctico, pudiéramos decir mejorado, evaluado, entendido a más profundidad, pues necesariamente una traducción tiene que tener en cuenta, una traducción que tenga en cuenta esas cosas, pues va a ser un mejor trabajo que el de Casiodoro. Si Casiodoro estuviera hoy vivo, seguramente que estaría muy contento con esos avances y esas nuevas traducciones. Cualquier persona que plantee que la Reina Varela, y esto no sucede solamente con la Reina Varela, en el mundo anglo también sucede con la King James, por ejemplo, donde hay muchas personas que plantean que esas versiones son la palabra infalible de Dios. Cuando una persona dice eso, no solamente está mostrando su incapacidad para dar este tipo de veredicto. O sea, cuando usted dice eso, automáticamente se descalifica para poder decir esto es así. Usted no tiene
usted no tiene el nivel cultural, intelectual, de información para poder hacer ese tipo de análisis. Eso es lo primero que hay que entender. Pero también está mostrando que su posición es una posición legalista, es una posición fanática del tema. Una persona que defiende esas cosas de esa manera pudiera defender cualquier cosa. En este caso, como es cristiano, defiende eso, pero pudiera estar definiendo cualquier otra cosa, porque es una persona que simplemente o no tiene la información para razonar o no quiere razonar. En otros programas estaremos viendo cómo debe ser reenfocada la perspectiva tradicional que se ha tenido con respecto a la Biblia, para no caer entonces en el pecado de desechar la escritura, decir, no, esto es una palabra de los hombres, esto tiene errores, por lo tanto no es palabra de Dios, para no caer en ese error, en ese pecado. O caer entonces en el error de ser indiferente, cerrar los ojos, no querer hablar de eso, no tratar de que los miembros de nuestra iglesia no toquen esos temas. Wow, con la globalización que hay hoy de la información, usted no puede tapar el sol con un dedo. Dios le bendiga y le esperamos en próximos episodios de la Biblia.